docente Ana Fernández y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre los regímenes especiales con respecto a las leyes laborales en Venezuela y Colombia, tales como la normativa que rige para menores de edad, discapacitados, aprendices y trabajadores residenciales. Nuestro equipo de trabajo está integrado por Dalila Pinto, Juan Carlos Guerra, Kelly Almazo e Ivanis Rodríguez. y quien les habla, Daliana Pinto. Damos inicio con la normativa laboral que rige para menores de edad. Derechos laborales de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes en muchas ocasiones se ven en la necesidad de trabajar desde muy temprana edad. La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Salud, UNESCO, estima que aproximadamente 250 millones de niños entre 5 y 17 años de edad realizan trabajos con poca remuneración económica. La mayoría de estos provienen de familias empobrecidas que en vez de vivir sobreviven. En algunos casos los menores de edad son sometidos a tratos inhumanos, obligados y forzados a trabajar en condiciones insalubres, en actividades peligrosas o menoscabando sus derechos, su integridad física, moral y espiritual. Venezuela, en pro de garantizar los derechos fundamentales e integrales de los menores de edad, creó la Ley Orgánica de los Niños, Niñas y Adolescentes. La misma establece las condiciones y derechos de los menores en materia laboral. La Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, en el artículo 1, la ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y a familias deben brindarle desde el momento de su concepción. En el artículo 2 se define que el niño y niña y adolescente se entiende por niño y niña toda persona con menos de 12 años de edad y se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Protección en materia de trabajo, LOGNA. El Estado, la familia y la sociedad están en la obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier acto que viole o ponga en peligro su integridad. Asimismo, se debe velar por garantizar su derecho a la educación, que en muchos casos se ve estorpecido por la ejecución de las jornadas de trabajo por parte de los menores de edad. En función de erradicar la explotación laboral de los adolescentes, el Estado debe inspeccionar el cumplimiento de la edad mínima requerida para el desempeño de cualquier labor, así como las autorizaciones y supervisiones necesarias para tal fin. Las horas laborales no deben entorpecer el horario escolar o el desarrollo de la educación que tiene todo niño, niña y adolescente. Es por eso que el patrono está en la obligación de velar por el cumplimiento y la continuidad de la educación de los adolescentes trabajadores. La edad mínima para trabajar. En Venezuela, la edad mínima para trabajar es de 14 años, salvo que aquellos casos que sean autorizados por el Consejo de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Por ejemplo, los niños que se desempeñan como actores, cantantes, bailarines o cualquier otra labor artística. Registro de adolescentes trabajadores. Antes de ser empleados, los adolescentes deben inscribirse en el registro de adolescentes trabajadores y trabajadoras llevado a cabo por el Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. De esta manera obtendrán una credencial para trabajar válida por un año. Los datos suministrados en el registro deben ser enviados mensualmente al Consejo con la finalidad de supervisar las condiciones laborales de los menores de edad. El registro debe contener los siguientes datos: el nombre del o de los adolescentes, fecha de nacimiento, lugar de habitación, nombre de su padre, madre, representante o responsable, escuela, grado de escolaridad, horario escolar o de la adolescente, lugar, tipo y horario de trabajo, fecha de ingreso, indicación de patrón o patrona si es el caso, autorización si fuera el caso, fecha de ingreso al trabajo, examen médico
o cualquier dato que el Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes o el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños y niñas y adolescentes considere necesario para la protección del adolescente trabajador o de los adolescentes trabajadoras en el ámbito de su competencia. Jornada de trabajo. Los adolescentes podrán trabajar en jornada de máximo 6 horas diarias, las cuales deben ser divididas en 2 periodos no mayores de 4 horas. Este tiempo está incluida 1 hora diaria para el descanso. El trabajo semanal no podrá exceder de 30 horas ni podrá ejercerse en horas extraordinarias. Trabajo rural y doméstico. Los menores de edad que se desempeñen en labores rurales con consentimiento del patrono, aun siendo un trabajador familiar, tiene derecho a devengar el mismo sueldo que cualquier otro trabajador. De igual forma, aquellos que realicen labores domésticas tendrán derecho a 2 días adicionales de descanso sin respetar las estipulaciones por la ley. Salario. Los adolescentes trabajadores tienen derecho a percibir el mismo salario que cualquier otro trabajador, así como el disfrute y pago efectivo de sus vacaciones e inscripción en el sistema de seguridad social. Delitos más frecuentes. Uno de los delitos que se ejecutan con mayor frecuencia sobre los niños es el trato cruel o maltrato, el cual suele ser ejecutado en la mayoría de los casos por los padres, representantes o responsables de los menores. Cabe destacar que el maltrato puede ser físico y psíquico. Para estos casos, la ley establece una pena de 1 a 3 años de prisión. Asimismo, quienes valiéndose de amenazas someten a un niño o adolescente a un trabajo forzoso serán penados con 1 a 3 años de prisión conforme lo establecido en la norma. Estos casos los vemos en las calles día tras día, niños pidiendo en las esquinas, vendiendo golosinas, limpiando vidrios o siendo utilizados como señuelos para obtener dinero. Uno de los delitos más graves que se puede cometer contra un menor es el abuso sexual. Este acto es castigado con diferentes penas dependiendo de la gravedad, los cuales varían entre 2 años de prisión y 20 años. Organismos de protección. El Estado es el principal garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual ha creado un conjunto de instituciones especializadas en la materia, como el Ministerio Público, Tribunales de Protección al Niño, Niña y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Desarrollo y los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Las organizaciones legalmente constituidas con por lo menos 2 años de funcionamiento relacionadas con el asunto objeto de la acción judicial de protección. En Colombia, los niños están protegidos contra toda forma de explotación laboral y cualquier persona que pueda exigir En Colombia, los niños están protegidos contra toda forma de explotación laboral y cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de las infracciones, porque los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Sin embargo, hay que hacer claridad sobre algunos puntos. Los menores sí pueden desempeñar labores remuneradas, pero solo si cumplen las normas puntuales. En el artículo 34 del Código Civil se entiende por niño o niña la persona entre 0 y 12 años y por adolescente a las personas entre 12 y 18 años de edad. El artículo 35 de la Ley 1098 señala que para que un niño o adolescente pueda ejercer alguna labor, se requiere la respectiva autorización de un inspector de trabajo o, en su defecto, del ente territorial local y gozará de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano. Por supuesto, sus padres o un adulto responsable también forma parte de este proceso. En el 2006 se expidió el Código de la Infancia y Adolescencia en Colombia, en el cual tiene como objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños y niñas y adolescentes. En este se especifican las edades mínimas de admisión al trabajo y el derecho a la protección laboral. El código indica que la edad mínima para el trabajo está entre los 15 años, la edad mínima es de los 15 años y solo excepcionalmente los niños y niñas menores podrán ser autorizadas para desempeñar actividades remuneradas en el ámbito cultural, recreativo, artístico y deportivo.
Por ejemplo, niños que practican disciplinas deportivas o niñas que aparecen en comerciales de televisión. Los adolescentes entre 15 y 17 años de edad cuentan con una protección específica en el tipo de trabajo y horarios establecidos, también detallados en el Código de Infancia y Adolescencia. En cualquier caso, hay que tener presente que, tal como se cita en la Resolución 1677 del 2008, los niños no podrán realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física y psicológica, o los considerados como peores formas de trabajo infantil según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. ¿Cuál es la edad mínima que debe tener un menor de edad para trabajar? El artículo 35 de la Ley 1098 del año 2006 señala que la edad mínima de admisión al trabajo es los 15 años. Para trabajar, los adolescentes entre 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el inspector de trabajo o, en su defecto, por el ente territorial local, y gozará de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano. Las normas que lo contemplen o los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución política y los derechos y garantías consagrados en este código. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite a ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión, y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral. ¿Qué tipo de actividades remuneradas pueden realizar los menores de 15 años? Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo o, en su defecto, del ente de control territorial local para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las 14 horas semanales. ¿Cuál es la jornada laboral máxima para el trabajo de adolescentes? El artículo 114 de la Ley 1098 del año 2006 señala que la duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas. Primero, los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en jornadas diurnas máximas de 6 horas diarias y 30 horas a la semana y hasta las 6 de la tarde. Segundo, los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana hasta las 8 de la noche. Prohibición del trabajo doméstico para las personas menores de 18 años. En Colombia, a los menores de 18 años se les está prohibido desempeñarse en cualquier forma de trabajo doméstico. El Estado colombiano ha determinado como una de las peores formas de trabajo infantil el trabajo doméstico, según la Resolución 1677 del 2008. Ahora vamos a tratar el tema del contrato de aprendizaje. Para el tema venezolano se conoce el contrato de aprendizaje como un convenio escrito que se realiza entre un ente natural o jurídico que se obliga con un estudiante que hace las veces de trabajador a enseñarle a realizar un arte, oficio o labor en contraprestación de una retribución que se puede dar ya sea en dinero o en especie, o de forma mixta, una parte en dinero y otra parte en especie. El objetivo general o el fundamento de este tipo de contrato de trabajo tiene como base o como objetivo que esa relación se convierta posterior en una relación de contrato indefinido, donde dicho trabajador pueda tener una estabilidad laboral. Teniendo en cuenta lo que dice en el artículo 257 de la LOT, podemos definir, y voy a citar textualmente la ley, que se conceptúa al aprendiz como menores de edad, por lo que también se rigen por la LOPNA, que anteriormente le explicaban las compañeras,
dice que están sometidos a formación profesional sistemática del oficio en el cual trabajen sin la necesidad de que previamente estén obligados a tener la terminación de dicha actividad. Es decir, que ellos no están obligados a haber terminado totalmente su periodo académico para poder ejercer o para poder ser enseñados a ese tipo de labores, artes u oficios, ¿verdad? Vemos también que para el caso venezolano, el contrato de los aprendices se rige por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Sus abreviaturas son INSES, que para el caso colombiano sería como un equivalente con el SENA. El INSES decreta, bajo un decreto número 6068 de la fecha 8 de julio del 2008, publicado en Gaceta Oficial número 38.968, con valor, rango y fuerza de ley, en su artículo 5 considera como aprendices a los adolescentes entre 14 y 17 años, que según sus vocaciones y libre elección de oficio o preferencia, que no hayan recibido formación previa en el oficio a desarrollar, con un grado de instrucción acorde con las exigencias del oficio en el cual va a desarrollar. Vamos a mencionar ahora los aspectos más relevantes que contiene la legislación colombiana respecto a este tipo de contratos de aprendizaje. Primero, podemos encontrar que no pueden estar sometidos a trabajos que excedan el uso de su fuerza física, es decir, que no le trunquen su crecimiento físico. Tampoco pueden estar expuestos a trabajos que atenten contra su integridad física o moral. Tenemos también en el artículo 268 de la LOT que el contrato dura lo que dure el tiempo de aprendizaje del estudiante. Es decir, en el INSES también lo pueden comparar con un contrato por obra, porque terminada la labor de aprendizaje se termina el contrato de trabajo. Valga aclarar que si el trabajador continúa prestando sus servicios, el contrato enseguida pasa a ser de manera indeterminada. Otro aspecto relevante que encontramos en el artículo 271 de la LOT establece que la realización de dicho trabajo no puede afectar en ningún momento el desarrollo académico del estudiante. Que si el estudiante, por X o Y motivo, previamente consultado y aprobado por el instituto, quiere retirarse por un tiempo, lo puede hacer. Pero la obligatoriedad del patrono es procurar y propender que ese estudiante siga desarrollando de forma normal la labor académica que viene desarrollando. Y por último, es importante destacar que la legislación venezolana se le da potestad a cualquier ciudadano que se observe infracciones o violaciones a los derechos de los niños, de los aprendices en el desarrollo de su labor, pueden acudir al Ministerio de Trabajo o al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para poner en conocimiento y en evidencia dichos casos. Para el caso venezolano tenemos unos derechos bastante puntuales para los aprendices. Entre ellos encontramos recibir formación integral, exigir educación de calidad, tener un trato digno y amable de parte de todos los estamentos del instituto, participar en todo tipo de actividades que se realicen, ya sean académicas, deportivas o culturales, presentar de forma escrita, oral, sugerencias, inquietudes, reclamos y quejas siempre y cuando se hagan de manera respetuosa, recibir estímulos e incentivos de parte de sus docentes cuando haya lugar a ello, expresarse con libertad de pensamiento, recibir su carnet estudiantil iniciando su proceso académico, denunciar tratos, propuestas inmorales que atenten, ¿verdad?, contra el desarrollo de su persona. Y para las alumnas trabajadoras, en su estado de gravidez, cuando superan dicho estado y dan a luz, ellas tienen derecho a ser inmediatamente restituidas en sus sitios de trabajo y en el instituto donde ellas estén desarrollando su formación académica. Pasamos al caso colombiano, donde de una vez vamos a ver diferencias marcadas. Para el caso colombiano, la vinculación de estudiantes a empresas
está, digamos que penalizada no, está establecida con dos figuras bastante precisas: las pasantías y los contratos de aprendizaje. Para el caso colombiano, las pasantías son consideradas una práctica estudiantil, por ello no son regidas por el Código Sustantivo de Trabajo. Las pasantías son prácticas estudiantiles, como lo mencioné anteriormente, que en muchas de las carreras, llamémoslas profesionales, técnicas o tecnólogas, están establecidas dentro de su pensum o dentro de su plan de trabajo, o sea, es una materia más. Lo podemos ver en el caso del derecho. Los abogados, para graduarse, necesitan realizar su judicatura. La práctica estudiantil no es una vinculación laboral regulada por el Código Sustantivo de Trabajo, ya que la persona participará como estudiante, más no como trabajador. En el decreto 933 del 2003 se establece que lo siguiente no constituye un contrato de trabajo. La primera observación que anotan son las actividades desarrolladas por estudiantes universitarios a través de convenios, por ser esto un prerequisito para la obtención de su título profesional. Tenemos en segundo lugar las prácticas asistenciales y de servicio obligatorio en lo que respecta al área de salud. Tercero, las prácticas que sean parte del servicio social obligatorio realizadas por jóvenes que cursan los 2 últimos años de su etapa secundaria. Aquí para algunos se conoce como alfabetización, pero para nosotros, para los estudiantes, también se puede conocer como servicio social. El cuarto son las prácticas que se realicen en el marco de programas o proyectos de protección social adelantados por el Estado o por el sector privado. Como aspecto relevante, en el caso de las pasantías, podemos anotar o resaltar que en las pasantías no existe ningún tipo de obligación a la empresa como tal de pagarle una retribución o un salario por la prestación de servicio. Si la empresa hace algún tipo de reconocimiento, llámese por honorarios, llámese por apoyo, incentivo o auxilio de transporte, lo hace de manera voluntaria. Pasamos ahora al contrato de aprendizaje y seguimos en el caso colombiano. El contrato de aprendizaje lo podemos ver también en el decreto 933 del 2003 y voy a citar textualmente la ley y a leerles el concepto específico que da la legislación colombiana para ese tipo de contratos. Dice: el contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a 2 años, en la que una persona natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada, con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades del patrocinador, con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento. Hago hincapié en apoyo de sostenimiento. Para el caso venezolano es obligatorio que el patrono pague un salario. Acá no, acá se le llama apoyo de sostenimiento, y eso lo que hace es garantizar el proceso de aprendizaje y en cual en ningún caso constituye un salario. Podemos decir que en los contratos de aprendizaje, en el caso colombiano, resaltamos algunos aspectos como que consta de 2 etapas, la lectiva y la práctica. En la etapa lectiva, el estudiante patrocinado solamente se dedica a recibir la instrucción teórica. Él en ese momento no realiza ningún tipo de actividad laboral en la empresa como tal. La empresa patrocinadora le entrega de manera obligatoria. Ya en este caso la legislación colombiana sí denota obligatoriedad para el pago de lo que anteriormente les mencioné, del apoyo, ¿verdad?, que le da, del apoyo de sostenimiento. Ese apoyo de sostenimiento para la etapa lectiva constituye el 50% del salario mínimo legal vigente en Colombia.
pero también va amarrado o también va ligado a el hecho de que tiene que estar afiliado a una empresa prestadora de servicios de salud, como la conocemos aquí en Colombia, las EPS. En la etapa de práctica, la empresa patrocinadora o auspiciante de ese estudiante está obligada a reconocerle el 75% del total de un salario mínimo legal vigente en Colombia. Y aparte de también afiliarlo a su EPS, tiene que afiliarlo a una empresa que lo ampare en los riesgos profesionales que él pueda cumplir en el desarrollo de dicha labor. En ambas etapas, las afiliaciones, tanto a EPS como a los riesgos profesionales, se hacen con la base de un salario mínimo normal. Buenas, mi nombre es Ivani Rodríguez y les voy a hablar sobre la Ley Orgánica para Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad en Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 81, dice que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolanas. Es decir, que por su discapacidad no podrán ser ellos discriminados o tener un trato diferente a las personas del común. De allí se desprenden las demás leyes, como la Ley para las Personas con Discapacidad, publicada en la Gaceta Oficial número 38.598 en fecha del 5 de enero de 2007. En referencia explica en su artículo 28 empleo para personas con discapacidad. En el artículo 28, los órganos y entes de la administración pública y privada, así como las empresas públicas y privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos del 5% de personas con discapacidad permanente de su nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras. No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad dentro de esos entes. Los cargos que se asignen a personas con discapacidad no deben impedir su desempeño, presentar obstáculos para su acceso al puesto de trabajo ni exceder la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores o las trabajadoras con discapacidad no están obligados u obligadas a ejecutar tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que tengan, por lo que encontramos que debe ser congruente la manera del acceso de estas personas con ciertas discapacidades a su sitio de trabajo, al igual que no se puede obligar a una persona con un tipo de discapacidad a desarrollar una tarea o labor que vaya en contravía de lo que es su discapacidad como tal. La Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, promulgada en el decreto 8.938 en fecha 30 de abril de 2012, inclusión laboral de personas con discapacidad, en el artículo 289, dice: el Estado promoverá, adoptará y desarrollará políticas públicas orientadas al desarrollo de las condiciones de salud, formación integral, transporte, vivienda y calidad de vida, con la finalidad de alcanzar la plena inclusión de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, incorporándolas al trabajo digno y productivo en el marco del proceso social de trabajo. Esto quiere decir que la inclusión hace parte de la obligatoriedad que hay dentro de la normatividad venezolana para estas personas que cuentan con un tipo de discapacidad, sin dejar de lado algunas restricciones, pero teniendo en cuenta que se deberá hacer de manera igualitaria o que se hace necesario que ellos participen dentro de la vida social.
derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Eso está contemplado en el artículo 290. Las disposiciones de esta ley protegerán a personas con discapacidad, bien sea de tipo congénita, sobrevenida o de cualquier otro hecho o circunstancia que afecte su desarrollo físico, intelectual o que le impida realizar actividades personales o laborales en forma idéntica al resto de los trabajadores y las trabajadoras. En ninguna circunstancia pueden ser excluidos o excluidas, y todo patrono o patrona está obligado a incorporar a por lo menos el 5% de su mínimo total a trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Ya antes lo habíamos mencionado que para la legislación venezolana se hace obligación que por lo menos el 5% de la planta de personal de las empresas públicas, privadas o mixtas deban ser personas con algún tipo de discapacidad, como referente para el incentivo a que estas personas lleguen a ocupar un cargo y puedan desarrollarse dentro de la sociedad. Trabajo digno para las personas con discapacidad. Esto está contemplado en el artículo 291. El Estado, en corresponsabilidad con la sociedad, desarrollará cooperativas, empresas de propiedad social, empresas comunales con la incorporación y participación de las organizaciones sociales, consejos de trabajadores y trabajadoras, consejos comunales, garantizando a las personas con discapacidad y su familia una vida productiva y gratificante, sin exclusión alguna, que les permita el pleno desarrollo de sus potencialidades y capacidades. Los ministerios del Poder Popular, con competencia en trabajo y seguridad social y de comunas y protección social, vigilarán el estricto cumplimiento del acceso al proceso de formación integral de las personas con discapacidad y su incorporación o reincorporación a las actividades socioproductivas. Eso quiere decir que para la legislación venezolana como tal se hace importante preservar o darle estricto cumplimiento al trabajo digno para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que por dicha discapacidad no se le puede dar un trato ni inhumano ni falta de equidad dentro de las empresas para con ellos. La Ley para la Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad en el Estado Zulia, promulgado en fecha 23 de mayo de 2008, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 1237 del 3 de junio de 2008. Es un referente para nosotros darnos cuenta que no solamente en el nivel central en Venezuela se trata del tema de la discapacidad como algo importante, sino también en los diferentes estados. Ellos contemplaron en el artículo 40 algo que dice de esta manera: el Estado Zulia y sus órganos de gobierno crearán las condiciones y velarán por la inspección y reinserción laboral de las personas con discapacidad ajustadas a sus capacidades y preferencias a través del fomento, orientación y formación profesional u ocupacional, la colocación selectiva e igualdad de trabajo en la conservación, remuneración y promoción en el empleo en el marco y bajo la protección de la legislación sobre la materia. Esto quiere decir que en todo el territorio nacional, en el estado de Venezuela, se propende por continuar con esas leyes que vayan en pro de darle condiciones a estas personas que cuentan con algún grado de discapacidad. En Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo y demás normas concordantes nos llevan a estudiar algunos casos, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia, en la Ley 361 de 1997 de la integración laboral, no sin antes mencionar que la Constitución Política de Colombia es la Carta Magna y quien rige todos los aspectos legales del país. En el artículo 22 podemos mencionar que el gobierno, dentro de la Política Nacional de Empleo, adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitación, para lo cual utilizarán todos los mecanismos adecuados a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social,
salud pública, educación nacional y otras entidades gubernamentales. Organizaciones de personas con limitación que se dediquen a la educación especial y a la capacitación, a la habilitación y rehabilitación de los mismos. En el artículo 23 se contempla que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realizará acciones de promoción de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el acceso en igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de sus potencialidades a los diferentes programas de formación. Asimismo, a través de los servicios de información para el empleo establecerá unas líneas de orientación laboral que permita relacionar las capacidades del beneficiario y su adecuación con la demanda laboral. También dicen que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos públicos o privados si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciada en la presente ley, debidamente certificadas por la Oficina de Trabajo en la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad de 1 año. Igualmente deberá mantenerse por un lapso igual al de la contratación. Prelación en el otorgamiento de créditos, subvenciones y organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación. El gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con limitación. El gobierno clasificará e identificará el tipo de equipos que se consideran cubiertos por el beneficiario. Hay una gran diferencia entre la legislación venezolana y la legislación colombiana en cuanto a la prestación de servicios de las personas con alguna discapacidad en las empresas. Si miramos bien, para el gobierno venezolano es de estricto cumplimiento y obligatoriedad que el 5% de la planta de personal de una empresa o un ente deba ser de personas que padezcan alguna discapacidad. En cambio, en el gobierno colombiano, en la legislación colombiana, no es de estricto cumplimiento. Lo que hay son incentivos de parte del gobierno para que ellos incluyan dentro de su planta de personal a personas con discapacidad. Continuando con nuestro tema, vamos a exponer lo que tiene que ver con los trabajadores residenciales. Estos son aquellos que tienen a su cargo la limpieza y el aseo de las áreas comunes de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares, establecimientos u oficios. No solo comprende los inmuebles regulados por la ley de propiedad horizontal o el régimen de vivienda, sino también toda clase de inmuebles multifamiliares. Además se incluyen los centros comerciales o edificios de oficina. Esto lo podemos ver en el artículo número 4. Los patronos de los trabajadores residenciales, este decreto establece que los inmuebles destinados a las viviendas familiares, la comunidad de propiedad o de habitantes serán considerados como patronos en la relación laboral establecida con los trabajadores residenciales. Es muy importante resaltar que no se consideran patronos ni actuarán como tales las personas u organizaciones que presentan servicios de administración de condominios. Esto lo podemos ver en el artículo número 9. Pasemos a la corresponsabilidad laboral. Los medios de comunicación y los que ejercen las relaciones de patronos deben continuar a la formación de los vecinos y las vecinas sobre su corresponsabilidad en los cuidados de las áreas comunes y el respeto de los oficios de aseo y limpieza de los trabajadores residenciales. La inmovilidad laboral, por mandato expreso en su artículo 38 del decreto, los trabajadores residenciales gozan de inmovilidad laboral y en tal virtud se prohíbe toda forma de despido sin que medie justa causa previamente calificada por el inspector del trabajo. Esto lo podemos ver en los artículos número 2 y 13 del decreto. Los habitantes de la comunidad, este derecho solo se otorga si el trabajador residencial es provisto de una vivienda o en un lugar de trabajo. El decreto otorga el derecho a los trabajadores residenciales y a su núcleo familiar de hacer uso de las áreas comunes de inmueble. De igual forma exige a otros trabajadores el respeto de las normas de convivencia establecidas en las comunidades.
Estas lo podemos ver en los artículos 8, 19, 22 y 45 de la ley que estamos viendo. Hay una forma de supervisión de la reparación en la cual las labores o tareas que tengan que ver con garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos, instalaciones, maquinarias y equipos de inmuebles no podrán ponerse a cargo de los trabajadores residenciales. Los trabajos no exigibles a los trabajadores residenciales encontramos ejecutar tareas que impliquen trabajos especializados o que sean responsabilidad de la Junta del Condominio, la realización de esfuerzos que estén por encima de sus responsabilidades físicas, el control, observación y supervisión de cumplimiento de los servicios públicos, tales como agua, luz, gas, y así como otras obligaciones y responsabilidades derivadas de la administración del inmueble o de quienes habiten en el mismo. La reparación de daños y desperfectos ocurridos en el inmueble o labores que impliquen riesgo alguno. Los ayudantes. En caso de que sea necesaria la contratación de algún ayudante para los trabajadores residenciales debido al tamaño del área común a cubrir o por cualquier otra circunstancia, el ayudante tendrá los mismos derechos establecidos y garantizados en el decreto de los trabajadores residenciales. Hay unas viviendas a las cuales se le asignan a los trabajadores residenciales. El apartamento asignado a los trabajadores residenciales es considerado su vivienda familiar y en consecuencia tanto el trabajador como su familia tienen el derecho a usar estas áreas comunes. Hay unos pagos y condiciones de la vivienda asignada a trabajadores residenciales. Este pago de los servicios de agua, gas y electricidad, así como la renta básica del servicio de telefonía fija con las cuales esté dotada la vivienda asignada a los trabajadores residenciales, correrán por cuenta del patrono. El decreto prohíbe el cobro de alguna cantidad de dinero por concepto de canon de arrendamiento de la vivienda asignada. Existen algunos plazos para desocupación de vivienda. En tal virtud, el decreto establece que debe otorgarse un plazo mínimo de 3 meses para exigir la desocupación del inmueble, contados a partir de la fecha en que haga efectivo el pago total de las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se pudieran corresponder al término de la relación laboral. Este plazo se mantiene si es que el trabajador fallece o renuncia a su trabajo. La jornada laboral no puede ser mayor de 8 horas diarias ni de 44 semanales y está comprendida dentro del horario que desde las 5 a.m. hasta las 7 p.m. El decreto prohíbe que los trabajadores laboren los fines de semana y horas extraordinarias. Los trabajadores residenciales también tienen un derecho a un descanso. Conforme al artículo 84 del reglamento de la ley del trabajo, los trabajadores residenciales tendrán derecho a 1 hora de descanso obligatoria durante cada jornada diaria de trabajo. Los trabajadores residenciales no están obligados a permanecer en su sitio de trabajo durante su tiempo de descanso. Para realizar el trabajo, estos trabajadores tienen que tener un plan de trabajo a fines de garantizar el cumplimiento de la jornada laboral. El decreto exige la elaboración de un plan de trabajo, el cual deberá acordarse de mutuo acuerdo con el trabajador residencial. Cuando exista suplencia de los trabajadores residenciales, es obligación del patrono contratar un suplente durante el periodo de vacaciones, reposo y licencias otorgadas al trabajador residencial. La vivienda no podrá usarse por suplente salvo acuerdo del trabajador residencial. Los salarios de los trabajadores residenciales no pueden ser inferiores al salario mínimo. Debe ser pagado íntegramente en efectivo. Debe ser pagado en forma quincenal. Hay que entregar un recibo de pago al trabajador residencial. Debe otorgársele el beneficio de alimentación establecida en la reciente reforma a la ley de la alimentación. Deben pagársele todas las prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido en la LOT. Esto lo establece el artículo 31 de la LOT. Los trabajadores residenciales tienen derecho a ser parte de un programa de formación permanente. En este sentido, los patronos deben facilitar y promover dicho proceso de formación acordando modificaciones de horario, otorgamiento de becas, incentivos y todo lo demás necesario para que estos trabajadores tengan una formación o un estudio. La maternidad y paternidad. El derecho a la familia debe ser respetado en favor de los trabajadores residenciales. El derecho de la lactancia materna, fuero maternal, permisos postnatal, entre otros, debe garantizarse y otorgarse a cada uno de estos trabajadores. Asimismo, el decreto contempla que no puede prohibirse de ningún modo el embarazo ni limitar la libre reproducción y libertad de familiares. Protección especial para adultos mayores, niños y adolescentes. El Ejecutivo Nacional deberá garantizar políticas especiales de atención a los trabajadores residenciales considerados como adultos mayores en lo relacionado con planes de vivienda y seguridad social.
Los niños y niñas y adolescentes que convivan con los trabajadores residenciales no podrán ser objeto de violencia por parte de los residentes u ocupantes del inmueble. No podrán ser obligados a trabajar, ni mucho menos sometidos a tratos discriminatorios. ¿Qué otras obligaciones se tienen para los trabajadores residenciales? Que deben estar inscritos en el IBSS, contar con el FAB, el FAO, o contar con el INSEE a trabajadores más de 5 personas en su lugar. ¿Qué pasa en la legislación colombiana? La ley colombiana y la ley venezolana, haciendo una comparación con respecto a los trabajadores residenciales, vemos que la ley venezolana es mucho más proteccionista. Para este caso, el gobierno venezolano ha legislado acerca de todos los derechos y deberes de cada uno de estos trabajadores residenciales, mientras que en Colombia esto no se ha podido realizar. Los trabajadores residenciales en Colombia no tienen unas leyes que lo protejan de la forma en que están siendo protegidos los venezolanos. Así que, viendo esta comparación, en la legislación venezolana, la protección de los derechos y deberes de los trabajadores residenciales es mucho más efectiva que en el lado colombiano. Muchas gracias.